En unos minutos comenzamos. Busca un lugar cómodo, prepara tu televisión o celular, tu espíritu y acompáñennos a disfrutar esta experiencia. Estás a un paso de ser transformado. ¿Estás listo? Comenzamos. No, a ti te compraron y fuiste bien caro comprado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Alguien alabe a Dios por ese sacrificio tan bello de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. Y alguien dele la gloria, alguien dele la gloria, alguien dele la honra. Vamos a la palabra de Dios, Sarita. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 7 y verso 8. Génesis capítulo 12. Y hoy te voy a enseñar un código, el de la oración. Está bien que ores, que te enseñe a orar, pero ahora tienes que aprender a escuchar a Dios. Por eso te di esta introducción. No escuches lo que dicen alrededor. Mira, alrededor cuando se enteran de tus crisis económicas, ¿sabe qué te dicen? ¿Por qué no te vas del país? Yo creo que no es el único, ¿no? Así dicen. Entonces vamos a leer la palabra de Dios y dice así de la siguiente manera. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó, diga conmigo, edificó un altar. Vamos, dígalo fuerte, edificó un altar. Lo dedicó al Señor. Y dice, quien se le había aparecido. Vamos al verso 8. Diga conmigo, primer altar. Vamos allí. Después Abraham, dice, viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situado entre Betel al occidente y Jaí al oriente. Allí edificó, diga conmigo, otro altar. Y lo dedicó al Señor. Y adoró al Señor. ¿Cuántos altares hizo Abraham? Aprenda un código. Cuando Dios te habla, es el momento de hacer un altar. El lugar donde Dios te habla, ese lugar es donde tú tienes que hacer un altar. Si Dios no te habla, señores, hágame un favor. Ese lugar no es donde está Dios. Allí hay costumbrismo. Por eso es que tú tienes que moverte, no en lo que dice la gente, sino en lo que dice Dios. ¿Dónde lo encuentras Dios? ¿Dónde lo encuentran a Dios? A Dios lo encuentran en medio de su palabra. A Dios lo encuentran en medio de la alabanza. Así lo dice la palabra de Dios. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú cierras los oídos a la voz de Dios, ese es el problema. Que comienzas a oír las voces de lo que está a tu alrededor. Alrededor te dicen que tú te vas a morir. Alrededor un médico, un doctor te dijo que tienes 3 meses de vida. Alrededor hubo un médico que te dijo que tu hígado está graso. Alrededor alguien te ofendió y te dijo, tú no tienes oportunidad de volver a casarte. Alrededor vino y alguien dijo, ¿sabes qué? Veo tu crisis económica. Es imposible que tú te levantes. Diga conmigo, la voz de alrededor. Pero cuando Dios te ve, dice, para mí no hay nada imposible. Yo puedo hacer algo grande en ti. Por eso es el momento de que la iglesia deje de escuchar la voz de afuera y comience a oír la voz de su Padre. Alguien alábele al Señor. Alguien glorifíquele a Dios. Abraham tuvo que hacer 2 altares. ¿Sabe por qué? Porque él era un hombre entendido. Cada vez que Dios le hablaba, escúchame, cada vez que Dios le hablaba decía, allí tiene que haber un altar. Y aquí hay algo. Escúcheme bien. Que el que no levanta altar cuando Dios le habla, levanta ídolos sin darse cuenta. Es que a mí hay un profeta que viene y todos corren donde está el profeta. ¿Aló? Y ya olvidaron al Dios que le habla a ese profeta. ¿Y a quién comenzaron a adorar? Yo no hablo de predicadores,
porque yo conozco la gloria de Dios sobre ellos. Pero cuando alguien le roba la gloria a Dios, es el momento que dejó de convertirse en un hijo de Dios y comenzó a convertirse en un Baal. Por eso es que tienes que entender que Dios te habla inclusive en esta iglesia. Escúchame, tienes que venir. ¿Por qué? Porque Dios te habla. El día que tú no vienes, ese día te perdiste de una palabra que Dios te iba a decir. Por eso es que tú levantas altar no en cualquier lado, sino donde Dios te habla. Por eso es que tú no levantas altar donde parece que está Dios. Recuerda que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. La motivación no es de Dios. Dios no vino a motivarte, Dios vino a cambiarte. Porque un motivado, cuando no ve las cosas, abandona el propósito. Pero cuando viene un hombre transformado, no importa si no hay, no importa si se le van, no importa si lo dejan solo. Cuando hay un hombre de Dios transformado, ese momento es que va, lo toma, lo arrebata y dice: esto es mío porque Dios me dijo. Aquí habrán personas transformadas en el nombre de Dios. ¿Cuántos transformados hay aquí? ¿Cuántos transformados hay aquí? ¿Cuántos transformados le dan la gloria a Dios? Dígalo fuerte: yo le doy la gloria a mi Dios. Porque la motivación hoy se volvió una doctrina. La motivación hoy se volvió una doctrina. Pero la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién te puede separar? ¿Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez? Ni lo alto ni lo profundo. ¿Quién te puede separar de ese amor? Pero cuando alguien viene, te motiva y te dice: mañana está ahí el carro, usted está viniendo por el carro. Y si no viene el carro, usted se va a donde le digan otra vez que aquí está el carro. ¿Por qué me queda viendo así feo? Vamos, diga conmigo: hoy levanto altar en mi vida. Pero recuerda que altar sin sacrificio no es altar. Altar sin sacrificio no es altar. ¿Qué cree que ser transformado es fácil? Usted tiene que dejar muchas cosas. Aleluya. Usted tiene que abandonar muchas cosas. Porque a mí me vienen con el cuento, es que allá, cuando yo antes no asistía a Cristo, cuando yo antes no era de Dios, cuando yo antes no era cristiano, cuando antes no ofrendaba, cuando antes no diezmaba, cuando antes yo era, ahí sí yo era. Un momento, ¿usted dejó las cosas de Dios? No, usted no tenía a Dios nada más, usted tenía amarrado lo que usted sabía hacer. Pero cuando se acercó a Dios, yo sé que usted tiene que orar. La oración es muy importante, pero cuando usted abandona lo uno y comienza a hacer lo otro, a usted le va mal. Usted tiene que agarrar lo otro y coger al uno, al que es solo uno, y comenzar a sacudirse, porque allí es donde Dios lo acompaña a usted. Quiere decir que si antes usted vendía CD, ¿qué tenía que hacer? Vamos, dígalo fuerte: tengo que seguir vendiendo. Ah, ya no se venden CD. Diga conmigo: vendo MP3. Vamos, dígalo fuerte: ahora vendo MP3. Porque ya tú ya no vendes solo. ¿Quién está contigo? Aleluya. Es que yo antes vendía pacas de papel higiénico, ahora ya no vendo, la venta se ha bajado. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tú no puedes abandonar lo otro. Dios no dijo que abandone lo otro. Dios dijo: toma tu cruz y sígueme. ¿Qué dice Dios? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu problema y sígueme. A Pedro no lo bendijo dejando la barca. ¿Qué sabía hacer él? Pescar. Vamos, dígalo fuerte: él sabía pescar. Dígame que él abandonó la barca, que Dios le dijo, Jesús le dijo: abandona esa barca. ¿Qué le dijo Jesús? No abandones la barca. Toma tu barca y vamos, ponga medio mar allá adentro y vamos. Y dice: yo no lo hice en toda la noche que he trabajado, pero en tu nombre lo voy a hacer. Ahí es donde Dios hace milagros. Quiere decir que si antes no lo hacía, déjame decirte, hoy hay una pronunciación del cielo. Hoy lo vas a hacer 2 veces, hoy lo vas a hacer 3 veces, hoy lo vas a hacer 4 veces, hoy lo vas a hacer 5 veces, hoy lo vas a hacer 6 veces, hoy lo vas a hacer 7 veces. Porque cuando el diablo se te roba, 7 veces tiene que ser devuelto, dice la palabra de Dios. Diga conmigo: mi casa será territorio de Dios.
Y esto no es por los hijos. Yo sé que nuestros hijos tienen gusto y le coge la juventud como a usted, como a mí, ¿o no es así? Que los tiempos van cambiando, está bien, pero el que tiene que levantar altar no son los hijos. ¿Quién tiene que levantar altar? Pues si son los papás que están aquí, pero si es un hijo que es cristiano y los padres no, ahí el hijo es el que tiene que levantar el altar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces usted tiene que levantar altar, ¿dónde? Dentro de su casa. ¿Cómo levanto altar, pastor? ¿Cómo levanto altar? En ese lado, ponte a orar allí en la casa y comienza a visitar cuarto por cuarto. Dile: Señor, esta casa te pertenece. Señor, esta casa te pertenece. Diga conmigo, hay que aprender a escuchar. Te paras en media sala y le dices: Señor, háblame. Y en ese momento Dios te va a hablar. En ese momento Dios te va a dar una respuesta. Es en ese lugar donde tú tienes que hacer altar. Porque Dios tiene coordenadas. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Dios te está dando coordenadas. Dios le dijo a Abraham: ándate allá. Y por eso es que le hablaba. Y en cada punto donde Dios le hablaba, es en ese lugar donde se levantaba un altar, donde había un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? O sea que tengo que diezmar en ese lugar. Espéreme un ratito. Doble las rodillas. Levántese de madrugada mientras los otros están durmiendo. Es que mis hijos están saltando, están corriendo. Dime que a la madrugada esos chinches están durmiendo. Se les puede mover la casa. ¿Y qué siguen haciendo ellos? Ellos siguen durmiendo. Dobla las rodillas ahí donde Dios te habló y dile: Señor, vuélveme a hablar, Señor. Dame tu dirección, Señor, porque ahora mi casa es un altar. Mi casa es un territorio suyo, Señor. Háblame, Señor Jesús. Diga conmigo: donde yo estoy, el cielo se abre. Vamos, dígalo fuerte: donde yo estoy, el cielo se abre. Donde tú estás, tiene que cambiar la atmósfera. Ay, es que aquí se siente un frío y huele como desagüe. Eso no es en vano, mi amor. Un espíritu de muerte vino allí. Hay un brujo que dice: le vamos a hacer la vida imposible a este hermanito hasta que renuncie a Dios. Yo no creo en la brujería. No es que tú no necesitas creer en la brujería. ¿Sabes quién cree en eso? El que la hace. Solo él necesita creerle, él y el diablo. Pero ese es un Dios pequeño. Nosotros tenemos al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que tú cambias territorio. Cuando tú llegues a la casa, ahí hay aceite ungido. Se nos agotó, pero yo tengo aceite ungido aquí. En mi maleta, Sarita, yo tengo un poquito de aceite ungido. Donde yo siento un lugar, antes de que me abran la puerta, lo que cojo es ese poquito de aceite y digo: Señor, yo bendigo este lugar. Porque dile al de al lado: tú cambias territorios. Vamos, dile al de al lado: tú cambias atmósferas. Vamos, dile: tú cambias atmósferas. Tú no te puedes cambiar a ellos. Tú no puedes acabar de maldecir la casa. Esta casa que arrendé es fea. Esta casa que arrendé es horrible. No, tú cambias las atmósferas. Tú dices: esta casa es una bendición. En esta casa yo veré la gloria de Dios. Entré como arrendataria, pero salgo como dueño de casa de este lugar. Tú no puedes renunciar, porque el que cambia bendición, el que cambia el lugar, no es el de al lado, no es el vecino, no es el pastor. Tú eres el que cambia la dirección que tú quieres tomar, porque Dios está contigo. Diga conmigo: Él es mi capitán. Ahora, el altar es profético. Cada altar que Dios le daba a Abraham era un altar ¿qué? Profético. ¿Ya había conquistado? ¿Sí o no? ¿Ya tenía Isaac? ¿Sí o no? No, no. ¿Qué le había dicho? Mira, te voy a dar generaciones. Y el hombre ya estaba pasado de edad. Dice que cuando le habló tenía 80 años. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? Por eso es que el altar es profético. Escúchame, Dios te habla, pero tú levantas un altar diciendo: yo creo que lo que tú me dijiste, eso va a ser hecho en tu nombre.
No, yo creo que usted no me entendió. Yo creo que usted está en otro baile. Entiéndame algo. Los altares son proféticos. Dios te va a hablar, pero cuando tú levantas un altar, lo profético se vuelve real en el nombre de Jesús. Quiere decir que si Dios te da una palabra en ese lugar y tú crees y tú te quebrantas, traes sacrificio, es en ese lugar donde Dios lo ve y más adelante viene lo prometido. Vamos, dile la gloria a Dios. Alguien dígale, yo lo creo. Mira, Canaán no fue tomado por fuerza, Canaán fue tomado por altares. Usted sí lee la Biblia, ¿cierto? Porque yo estoy hablando con Biblia. Y cuando le digo que Canaán no fue tomado por guerra, él no peleó. Canaán ya la tenía ganada. ¿Sabes cuándo la tenía ganada? Cuando Dios le habló y cuando levantó un altar. Por eso es que cuando, a ver, ¿dónde están las madres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? La próxima semana es el día de ustedes. La mujer que está prevista, la mujer que le habla a Dios, donde levanta altar, allí es donde Dios le responde. Allí es donde ella va a ver que sus hijos cambian. Allí es donde ella va a ver la producción. Allí es donde ella va a ver transformado todo lo que está pidiendo. Porque hay una palabra profética que vino del cielo. Hay una palabra de Dios que dijo, si tú estás aquí, si tú me sirves, si tú me adoras, es entonces en ese momento que yo veré la gloria de Dios. Santo es el Señor. Dígame que cuando Jesucristo fue un altar aquí en la tierra, el sacrificio fue presentado, ¿cierto? Estaba Jesucristo fue presentado en la tierra. ¿Cuándo se cumplió? Dígame que se cumplió en ese momento. No se cumplió en ese momento porque los 12 salieron soplados. Pero después dice que pasando el tiempo, en el momento que resucitó, dice que entre 30 días duró Jesús resucitado aquí en la tierra. Y en esos 30 días, ellos, después de que partió el Señor, un mes, después de que partió el Señor, tú lo puedes leer en Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, tú puedes ver que ya ahí está el pueblo levantado y predica un Pedro. No había gente y solo en una predicación, recuerde que eran 12, habían quedado 11. Ahí estaba Pedro dando una predicación y 5,000 no simplemente fueron convertidos, sino que recibieron el poder y la unción del Espíritu Santo. Dice que vino un viento recio sobre esa habitación. ¿Cuándo se cumplió la palabra? Cuando hay el sacrificio, cuando hay el altar, tal vez no se cumple en ese momento, pero cuando viene con fuerza, cuando viene con cambio, cuando viene con producción. Por eso es imposible que un hijo de Dios se quede con los brazos cruzados sin levantar altar en su casa, sin levantar altar en su trabajo, sin levantar altar con su familia. Por eso es necesario, dile al de al lado, levanta altar, dile, levanta altar, levanta altar. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situado entre Betel al occidente y ahí al oriente, y ahí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Diga conmigo, adoró al Señor. Versículo 9 dice, entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Dile al de al lado, por nada. Dile, por nada te quedes quieto. No, pero dile como profeta, dile, por nada te quedes quieto. En el nombre de Jesús. Eso le está dando a Dios, dáselo al Señor. Porque antes de conquistar algo, primero tienes que conquistarlo espiritualmente. Una palabra que el Padre me dio. Anda, yo te di un lugar, levante ese lugar, allí es mi casa y allá adórame. Y yo le digo, ¿qué Señor que yo tengo? Y el Padre me mostró un lugar. ¿Sabe qué fue a hacer? Irme a ese lugar. Y lo vi. Y el único lugar limpio donde estaba es donde Isaac había limpiado. Estaba medio creciendo otra vez la hierba. Y el Padre me dijo, allí
me vas a adorar tú, toda tu casa y todos los tuyos me van a adorar aquí, dice el Señor. Cosa que le dije, Señor, así va a ser. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque en los montes altos es donde a Dios se le adoraba. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La respuesta, escúchame, David, hubo un problema con David. David le dijo, y ahora, porque en los montes, recuerden que en los montes estaban invadidos de dioses. Cada persona cuando iba a entregar un sacrificio no lo entregaba en el templo, buscaba un monte y allí en ese monte entregaba sacrificio. Estaba Acera, estaba Baal, estaba Moloc y estaban los dioses en las montañas. David dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿Cuál? ¿Quién será mi socorro? Moloc, Acera, ¿cuál? Baal, ¿cuál será mi socorro? Después razona y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es tu Dios. Otros tienen otros dioses, pero tu Dios es el que lo hizo todo. Y por eso me dijo el Padre, es tiempo de levantar altar. Es tiempo de levantar altar. Lo que va a pasar en ese congreso, que con los recursos que vamos a tener en ese congreso, con los recursos que vamos a poder ser bendecidos, porque yo lo creo, con esos recursos vamos a hacer aunque sea una media agua allá, y allá nos vamos a meter, ¿sabe qué? Con los locos que me quieran acompañar, un día, 2 días, 3 días, metidos en ayuno, metidos en oración, ¿sabe qué? Hasta que la gloria de Dios descienda sobre ese lugar. Yo sé que la gloria de Dios está en este lugar, pero hay momentos de retirarse. Jesús tenía un lugar de retiro. Diga conmigo, un altar. Vamos, dígalo fuerte, un altar. Yo no lo había entendido, señores. Yo no lo había entendido. Yo decía eso era mío. Y el Señor me dijo, ¿cómo que mío? Yo todo lo que te entrego es administrado nada más. Tú eres un simple administrador, me dijo el Señor. Inclusive cada uno de los que están sentados allí dice, son míos, yo te los puse a administrar. Por eso es imposible que le des comida basura, comida chatarra, para que no se vuelvan obesos espirituales. Y me dijo el Señor, es el momento de levantar gente espiritual, de levantar gente de guerra. ¿Sabe lo que está pasando aquí en Solanda? Parece raro, en un simple barrio. ¿Sabe qué hay? Hay brujería, hay drogadicción, hay alcoholismo, hay robo. ¿Qué más hay? Hay brujería, hay prostitución, hay narcotráfico en un simple barrio. ¿Y el cristiano qué hace? Domingo. Hagamos solo culto los domingos. Hagamos solo culto los domingos porque el resto tiene que trabajar. Yo sé, yo le voy a comprender y yo le voy a entender que usted tiene que trabajar. Pero si usted no busca a Dios, dice que en vano trabaja la guardia si Dios no está en ese lugar. Déjame decirte que si Dios no está en tu casa, que si Dios no está en tu trabajo, que si Dios no está en tu universidad, porque es imposible. Aquí se van a levantar empresarios, aquí se van a levantar ingenieros, y aquí se van a levantar grandes hombres de Dios, doctores se van a levantar aquí. Pero entiéndame, si Dios no está allí en medio, no hacemos nada. Por eso es que vamos a buscar a Dios. Por eso es que vuelve la búsqueda al Señor. Por eso es que vuelve, porque yo quiero ver, mire, mi hija, estamos viendo una película cristiana, ese pedazo de gente que tiene 7 años. Y me dijo, papá, no, le habló a mi esposa, ¿qué te dijo? Como yo soy la profeta Emily, yo voy a tener una iglesia así, una iglesia de 20,000 personas. Pero usted se imagina que un pedazo de gente te diga así. Y ahí en ese momento donde Dios me redarguye y me dice, entiende la profecía, que entonces nuestros jóvenes, ¿qué dice? Nuestros niños comenzarán a ¿qué? Ellos van a profetizar, señores. El Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne, sobre toda criatura. La cuestión es, Ecuador, ¿estás listo?
Casa CCP está lista para recibir la gloria de Dios. Si tú no oras, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Si tú no lees la Biblia, viene hasta un testigo de Jehová y te lleva embarcado y después te veo con sombrero y con portafolio. Estando en la verdad, fueron engañados. Porque dice que la verdad te hace libre. ¿Sabe qué? Cuando usted conoce a Dios, al Dios verdadero, no le digo de una religión, cuando usted conoce al Dios verdadero, cuando usted conoce al Señor Jesucristo, es en ese momento donde usted es libre. Por eso es imposible que usted no sepa que es un altar. Yo le enseñaba a los muchachos y le decía, ¿qué es altar? Y ellos ahora saben, dice, yo soy un altar. ¿Por qué? Especialmente para los adoradores, porque ellos están estudiando para dirigir la alabanza, para adorar al Señor, porque nosotros tenemos el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El que sale de nuestros labios, porque somos sacrificio vivo delante de Dios. Pero ¿y si la gente no sabe? ¿A quién va a alabar? Pero si la gente no adora, ¿a quién va a alabar? Diga conmigo, el altar activa el cielo. Vamos, dígalo fuerte, el altar activa el cielo. Sara, por favor. Vámonos a Hechos, capítulo 2, verso 52. Dice la palabra de Dios: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar más alto, honor en el cielo a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. ¿Cómo se derrama el Espíritu Santo? ¿Para qué crees que el Señor Jesucristo fue entregado? Y aquí le habla al pueblo de Dios. Entiéndame, sí, de allá viene el cristianismo, el catolicismo, todo viene de allá. Pero lo que ellos no entendieron es que el Mesías ya llegó. Y sí va a venir por segunda vez, pero a llevar a su iglesia. Pero no a cualquier iglesia, porque dice que se va a oír un sonido de trompeta y los que estén listos se irán con él. ¿Y cuáles son estos sonidos? No es el sonido que tú oyes por ahí, o una sirena, o el viento que comienza a manifestarse. No, dice la palabra de Dios, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por eso tú lo ves y tú lo... Por eso es que tú activas el cielo. ¿Cómo? Ven, Espíritu Santo. Que se haga la voluntad de Dios en el cielo. Te enseñé el día viernes. Esto es código legal. Esto es legalidad. Dios gobierna los cielos, pero aquí gobiernan los hijos de Dios. Dile al de al lado, a ti te mandaron a gobernar. Dile al de al lado, a ti te mandaron a gobernar. Cuando tú no entiendes de gobierno, tú no ves y tú no oyes, porque no sabes esta ley. ¿Cuál ley? La ley del altar. Levanta altar. Levanta altar. Porque cuando hay altar, el olor del sacrificio sube hacia el cielo, se transforma y desde allá comienza a bajar la presencia de Dios. Entonces tus hijos comenzarán a profetizar. Tus hijos comenzarán a profetizar. Tus hijos comenzarán a hablar de Dios. Tus hijos comenzarán a tener ansiedad de Dios, ganas de estar con Dios. Y los va a visitar. Así se hayan cambiado a España, papá. Así se hayan ido a Estados Unidos. Donde estén metidos, Dios le va a hablar. Verso de ese mismo, pásate Sarita, al verso 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este ¿quién? Que a este ¿quién? A quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho tanto, Señor. Yo oro por Israel, como tú tienes que orar por Israel. Cierra ahí la puerta, mi amor, ya nadie más entra. La salvación viene por el Mesías. ¿Y sabes a quién tú tienes? El Mesías. Cuando tú lo conoces, tú te transformas. A ti no te cambia el psicólogo. A ti no te cambia, escúchame, a ti no te cambia una pastilla. A ti no te cambia el estar entre gente. A ti te cambia el Espíritu Santo. ¿Cuándo está el Espíritu Santo, señores? Cuando yo doblo rodillas. Cuando yo le digo a papá, Señor, estoy preocupado. Señor, tengo ansiedad. Señor, por eso dice, sean presentadas todas vuestras necesidades delante del Señor. Así dice la palabra de Dios. ¿Dónde tienes que presentar tu ansiedad? Ay, ahora vamos a visitar al psicólogo. Mi hermano, usted necesita al psicólogo. No, usted necesita doblar las rodillas. Que el muchacho necesita ir al psicólogo. No, necesita doblar las rodillas. Porque cuando tú doblas rodillas, viene el Espíritu Santo de Dios y te consuela y te redarguye. Hablaba un doctor el día de ayer y decía que el Espíritu Santo, la neuma, que traducido es el Espíritu Santo, la Ruach, le decía que era como la mujer. ¿Qué hace una mujer cuando ve al marido que está ahí al lado y que va para un camino incorrecto? ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice? Ojo, ¿a dónde te vas? Mira, ¿a dónde te vas? ¿Por qué te vas para allá? Y dice que el Espíritu Santo es igual. ¿Por qué te vas allá? ¿Y a dónde te vas? Y dice que te redarguye ¿de qué? De pecados, el Espíritu Santo. Por eso es que tú necesitas tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Si tú no tienes intimidad con el Espíritu Santo de Dios, tú te vas a sentir solo, te vas a sentir deprimido, te vas a sentir inservible, vas a decir, a mí la iglesia no me sirve. No es que la iglesia no te sirva, lo que pasa es que no estás entendiendo que lo que necesitas es tener intimidad con el Espíritu Santo. Diga conmigo, Él es el Mesías. Dile al de al lado, activa el cielo. Vamos, dile, activa el cielo. El altar abre portales espirituales. El altar es donde muere la carne. El altar no era bonito, era un lugar de muerte. Porque ¿qué se ponía en el altar? Diga fuerte, sacrificio. Yo a los jóvenes de la alabanza, a los niños de la alabanza, les mostré cómo se hacía el sacrificio. Y cogían el animal y lo ponían encima del altar, y en el altar de bronce cogían, lo degollaban y abajo había fuego, y en ese momento consumía lo que estaba dentro. Y me pregunta, yo soy cristiano, ¿y por qué no cambia? Yo busco a Dios, ¿y por qué no cambia? Diga conmigo, no ha puesto el sacrificio en el altar. ¿Cuál es el sacrificio del altar? Yo soy el sacrificio del altar. Vamos, por favor, Sarita. Vamos a Romanos, Sarita. Romanos capítulo 3, verso 9. Dice la palabra de Dios, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. La respuesta es, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o qué. Dile al de lado, te están hablando a ti. Están bajo el poder del pecado. ¿Sobre bajo qué poder? Judíos. Ya, vamos ahí. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie
es realmente sabio. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y dice, entonces, ¿y ahora? ¿Qué hago? Porque no hay ninguno. ¿Contra qué corrieron? ¿Contra qué se fueron? Contra sus deseos. Diga conmigo, el que más tiene, más quiere. No viva por lo que tiene, viva por lo que ya Dios le dio. Cuando usted vive por lo que Dios le dio, usted es feliz, con carro o a pie. No, ¿la agarró? ¿Cómo es feliz? Como dice el apóstol Fernández, con dinero siempre hago, y mi palabra, ese es más cristiano que cualquiera de los que estamos aquí sentados, señores. Porque ese sabía lo que tenía que hacer. Pero nosotros nos estamos quedando, ¿dónde nos estamos quedando? Ay, es que Dios, ya me quitaron mi trabajo. Con trabajo o sin trabajo, ¿qué tiene que ser? Dile al de al lado, codéale, sé feliz. Dile, sé libre. Por eso es que le pregunté a este hombre, le digo, ¿ya eres libre? Todavía no soy libre. ¿Cuándo va a ser libre? El día que conozca a Cristo. Porque ahora lo vamos a entender, ahora lo vamos a comprender. Romanos 8, verso 1. Diga conmigo, ese es mi Señor. Ese es mi Señor. Porque ya, por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Quién te condena? ¿Quién te condena? ¿Por qué? Porque estás metido en ese altar. ¿Dónde está ese altar? Ese altar va dirigido para Jesús. Tu vida le pertenece a Jesús. Tu camino le pertenece a Jesús. Todo lo que tú eres le pertenece a Jesús. ¿Por qué te preocupas por mi hijo? No, es que mi hijo no cambia. Pero ¿por qué te preocupas? Si él le pertenece a quién. ¿Por qué? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es que se va a morir. ¿Cómo así que se va a morir? Si ya no me pertenece a mí, ¿a quién le pertenece? Dile al de al lado, tú le perteneces a Cristo. Este aquí en la frente dice, Made in Cristo. Porque cuando venga el Señor Jesús, dice que va a buscar ¿quién? Sellados. ¿Dónde? Lo que está en tu pensamiento es tu altar. El primer altar que tiene que levantar es un altar mental, un altar de pensamiento. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Dónde está? En mi mente. ¿En dónde está? En mi mente. ¿Dónde? Pienso en Cristo. ¿Me hablaron de deuda? No, yo pienso en Cristo. ¿Qué más? Me hablaron de muerte, pero yo pienso en Cristo. Me hablaron de que se va a acabar el matrimonio, pero es que yo pienso en Cristo y todo lo que Él lo dice hecho está. Yo pienso que mis hijos no tienen para la universidad, no tienen para el colegio, no tienen para nada, pero ahí es donde yo pienso en Cristo y dice, todas las cosas se sostienen por mí, son para mí y me sirven a mí y yo se los doy al pueblo de Dios, a los que son de Cristo. Por eso dice esta palabra, ya no hay condenación. Escúchame, no hay condenación para ti, no hay condenación para ti, porque tú le perteneces a Cristo. Alguien adore a Cristo. Alguien adórele a Cristo Jesús. Si no hay sacrificio, no hay altar. Si no hay altar, no hay transformación. Porque juntamente con Cristo soy crucificado. Dile al de al lado, está crucificado con Cristo. Por eso, mira,
Y aquí viene el código. Alguien pégale a un muerto para ver qué hace un muerto. ¿Por qué no hace nada? Y si viene el que le debía al muerto, ¿qué dice el muerto ahí? Vayan a cobrarle al muerto. ¿Y qué hace el muerto? ¿Por qué? No lo encuentro, aquí está. Aquí en Romanos, yo sé que en Romanos está. El que la acabé de nombrar. Espéreme ahí. Espéreme ahí. Porque juntamente estoy crucificado con Cristo, muerto al pecado. ¿Eso dónde está? Yo sé que está en la Biblia. Póngalo, por favor. ¿Ya lo pusiste? Ya. Pues hemos alguien pégale a un muerto. ¿Qué va a hacer el muerto? Pero la palabra de Dios dice que usted está. ¿Y por qué usted quiere buscar venganza? Y dice, y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Cuántos son bautizados aquí? Los que no son bautizados, vamos a hacer el próximo mes, hacemos, no, en serio, el próximo mes vamos a hacer un retiro para que usted se vaya y se bautice. ¿Cuántos van a ir al bautizo? Amén, gloria a Dios, ya ahí van. Ya, dice, mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Usted, dile al de al lado, tú estás muerto. Es que cuando usted huele a carne, hay un problema en usted, que usted no ha puesto la carne en el altar, la carne en el grill. Ahí está el altar de bronce. Usted tiene un altar, usted sabe mucha Biblia, usted ora, usted canta a Dios. Ahí está el altar. ¿Qué le falta al altar? El sacrificio, la carne asada. Póngala ahí. Ay, yo creo en Dios, pero no, yo no quiero cambiar. Si usted no cambia, no hay sacrificio. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Mentira, usted no tiene fuerza por el guayabo de ayer. Levanto mis manos en medio del problema. ¿Cuál problema? Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Mentira, usted está todavía enterito. Usted todavía siente. Usted todavía siente que el esposo le dijo una palabra y lo siente en carne propia, pero cuando este desgraciado levanto mi mano, espérate nomás. ¿Es así o no es así? Porque cuando usted está muerto dice, levanto mis manos, aunque tenga mis problemas. Y viene el esposo, mi amor, porque uno sabe que la embarró. ¿Cuántos maridos saben que la embarraron? ¿Cómo uno llega? Vea, llega uno, a uno en ese rato le sale el otro sentido, le sale, ¿oyó? Y uno llega así, apercibido, como las 10 vírgenes, a la medianoche. Y le dice, amor. Y diga conmigo, la mujer diga,
Estoy muerta, diga. Entonces llega el marido, mi amor, y la mujer ya no le responde, desgraciado, no, le responde, mi vida. ¿Qué, mi amor? Ay, gracias, Señor. Porque el que está muerto no siente nada. Háganme un favor, pongan a un muerto en un lugar oscuro. ¿Qué va a sentir? ¿Por qué? Díganle, alguien háblele a un muerto y dígale, mira, te vas a morir de COVID. ¿Y qué va a decir el muerto? Ya estoy muerto. Entonces dice la palabra de Dios, pues ¿qué dice? Hemos muerto. Háblenle a un muerto de deuda. ¿Qué dice el muerto? Yo estoy muerto. Yo ya no siento. Espérame, te lo voy a pagar. Ya viene la provisión del Señor. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto me están entendiendo? Porque cuando hay altar, tú puedes pedir algo. Diga conmigo, el altar es profético. ¿Lo está entendiendo? El altar es profético porque Dios te dice, hoy vengo a decirle en su altar, hoy dice el Señor, vas a cancelar deuda en el nombre de Jesús. Hoy dice el Señor, vas a cancelar deuda en el nombre de Jesús. Hoy dice el Señor, vas a cancelar todo tipo de deuda en el nombre de Jesús. Ese es un altar profético. Entonces yo que muero a la carne, ¿cómo tiene que morir? Dime que un muerto se deprime muerto. ¿Cómo se deprime el muerto? Ay, mañana ¿cómo pago? Estoy estresado. ¿Un muerto qué hace? Nada. Por eso es que el Señor, cuando tú tienes esa confianza, que no te mueve nada, es porque tú estás sellado por el Espíritu Santo. Porque los que tienen el Espíritu Santo tienen una mente renovada. No lo mueve nada, no lo mueve las circunstancias, porque saben que Dios auspicia el propósito de ustedes. Si Dios dijo que ustedes nacieron para cosas grandes, Dios lo va a poner allí. Si Dios dice que lo va a restituir, Dios lo va a poner allí. No se preocupe, porque la voluntad de Dios es eterna. Déjame decirte algo, que lo que dice esto, que vas a resucitar con una vida nueva, en esa vida nueva y gloriosa, en lo que tú resucitaste, tienes poder para que haya multiplicación en tus economías, porque hay que coger confianza, porque el que no tiene confianza, el que no tiene esperanza, no tiene absolutamente nada, y el que más se preocupa, menos tiene. ¿Cuándo has visto que el que más se preocupa, más tiene? Más se preocupa, más se le cae el billete, se le pierde el billete, se mete en otra deuda, porque está como está. ¿Y ahora cómo pago? ¿Y mañana cómo hago? Por eso dice el Señor Jesús, primeramente búscame, 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 porque el que busca me halla, porque el que me busca me halla, porque el que llama se le abre. Déjame decirte que Dios está abriendo puertas hoy. Hoy Dios te está diciendo, escúchame, escúchame, escúchame. Hoy hay un altar en este lugar. Escúchalo al Señor. Ponte de pie, por favor. Ay, es que es imposible. Si usted subiera a mi caso, pregunta, dile a un muerto. Dile a un muerto. Es que los que estamos aquí en Cristo, estamos muertos en Cristo. Estamos muertos en Cristo. Estamos muertos en Cristo. Los que están aquí están muertos en Cristo. Los muertos no sienten. El que está vivo todo lo siente. Pero usted no siente absolutamente nada porque usted está muerto en Cristo. Usted no siente por lo que va a pasar mañana, porque usted sabe que su confianza es Cristo. Usted no está afanado por nada. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es su provisión. Muchos hablan del Jehová proveerá, ¿cierto? Pero nadie entiende cómo se sentía el hombre que dijo, Jehová proveerá, y va a matar a su único hijo. Iba a entregar a su único hijo, y un ángel le dijo, detente,
Detente. Y dice que después de eso encontró en una enramada un carnero enredado. Y dijo, ya ve, Dios se proveerá. Yo no sé, pero aquí hay alguien que se va a enredar un carnero y tú lo vas a agarrar para entregar sacrificio en el nombre de Jesús. A alguien aquí va a entregar un carnero delante de Dios y Dios en ese altar, Dios lo va a ver. Dios lo va a ver. Dios huele los altares. Dios transforma los altares. Por eso es que tu casa tiene que ser un altar. Ay, pero es que mi marido no es convertido, mis hijos todavía están allá. No, el altar eres tú. Que no cambien tus hijos. ¿Quién tiene que cambiar? Deja de molestar a esos muchachos diciéndole, cambia, cambia, cambia. Ellos van a cambiar cuando vean una mamá, cuando vean un papá cambiado. ¿Sí o no, muchachos? Yo bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, porque yo sé que esta palabra Dios la puso en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque nos falta tener un altar. Cuando éramos católicos, adorábamos ídolos. Teníamos un altar, vean. Muñeco grandote teníamos ahí. ¿Y cuántas veces le comprábamos vela? Se acababa la vela, ¿qué hacían? Corre a buscar la vela. Dígame que se ensuciaba, ¿qué hacían? Y los niños se acercaban y ¿qué le decían a los niños? Cuidado, no toques. Pero ahora que conocemos al Dios verdadero, ¿qué altar le levantamos a Él? Hoy Dios te está diciendo de la siguiente manera, levanta altar. Que tu vida sea un sacrificio. Que tu vida sea un sacrificio. ¿Sabes por qué es imposible cambiar? Porque la vida es un sacrificio para cambiarlo. Cuando tú lo sacrificas, lo transformas. Y ese altar, escúchame, viene de parte de Dios. Ese altar te va a dar una revelación del cielo. Te va a dar una revelación del cielo y todo va a comenzar a cambiar. Vuélvete, Sara, Génesis 12, capítulo 8, capítulo 12, verso 8. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situado entre Betel al occidente y Jaía al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor. ¿Qué tiene que hacer? Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. No puedes adorar. Ese es el tiempo de orar. ¿Quién te dijo que tengo que tener ganas para orar, para llorar? ¿No ves que estás sacrificando? Es que no tengo ganas de adorar a Dios. Allí es donde tienes que adorar a Dios. ¿No ves que no quieres adorar a Dios? ¿Y qué crees que se llama sacrificio? Aunque Dios dice sacrificio no quiero, pero espérame, el altar no se prende sin sacrificio. Y por eso es que la gente anda toda like. Hay cristianos like, cristianos diarios, cristianos domingueros. Dile al de al lado, no es contigo por si acaso, dile. De lunes a sábado sí, ay, todo lo hacemos. Pero el domingo sí, no, el domingo hay que ir al templo para cambiar. Todos los días, todos los días, todos los días. Nuestros hermanos en YouTube, que Padre los bendiga. Gracias por haberse conectado, comparta. La gente que está en los Estados Unidos, la gente que está allá en España, Dios los bendiga. Y últimamente está en República Dominicana, están escuchando.